Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. Bueno, quiero decirte que esta es una lectura intuitiva, especialmente diseñada para ti en el día de hoy y que quiero que conectemos. Quiero que conectemos en este instante con nuestros guías espirituales para que te den las palabras de poder que tú necesitas escuchar el día de hoy y poder avanzar y tomar las mejores decisiones para tu vida y las personas que tú quieres, que tú amas. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, ya salió, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, también te quiero decir, bueno, que vamos a comenzar esta lectura. Piensa en ese problema, dificultad o duda que tienes general. En este instante te dicen tus guías espirituales que hagas el cambio, no tengas miedo de hacerlo definitivamente. ¿Listo? La naturaleza te dará la vitalidad. Ve a Madre Tierra. Que dices, no, es que yo vivo en un lugar donde no hay Madre Tierra. Es que estamos en Madre Tierra, querida y querida. El oxígeno, el aire, los árboles, todo lo que tú tienes en este momento, por muy artificial que te parezca, viene de Madre Tierra, ¿listo? Entonces, abrázate a ella, únete a ella en la ducha, si puedes ir al bosque, caminar, lo que tú puedas hacer. Bueno, también te dicen que este es un momento especial para que hagas una conexión especial con tu yo superior, con la divinidad, porque el cielo está abierto para ti y te dicen pide y se te dará. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo conecto con mi divinidad, avanzo y crezco y sano, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Bueno, de economía primero, luego de solteros y luego para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que en economía puede caber estudio y también trabajo. Quiero que pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora, porque tus guías espirituales ya mismo te van a esclarecer y te van a orientar para que tú puedas tomar las mejores decisiones en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, mucho cuidado, te están diciendo en este preciso instante. Hay ciertos conflictos con personas cercanas, personas que no te están diciendo la verdad con respecto a esta situación. Tú llevas las de ganar, sí, llevas la de ganar, pero tampoco permitas que te vayan a alterar, que tú ¿cómo te digo? Que tú te ofusques tanto con esta situación, que tú te llenes de rabia, de ira y que de pronto tengas una mala salida con esas personas y que se aprovechen de eso. En un futuro más bien cercano, mira, tú te vas a desilusionar de esas personas, pero es totalmente necesario para que tú avances. Todo lo bueno llega para ti, todo lo maravilloso llega para ti, vas a tener satisfacción, vas a ser, o ya mismo lo eres también, una persona que lidera, una persona que es sabia y que todas otras personas la tienen como referente. Si tú tienes que decirles 5 verdades a ciertas personas, no tengas miedo de decirlo. ¿Listo? No tengas miedo de hacerlo. Te están diciendo también que es momento de que te preocupes por ti. Ya el hecho de que tú te arregles físicamente, o sea, tu cabello, tu vestido, tu piel, lo que puedas invertir. No te quiero decir que inviertas millones en ti, no. El simple hecho de que te mires al espejo todos los días y te digas palabras bonitas, palabras de poder, palabras especiales, es suficiente para que tú ¿cómo te digo? Para que tú mejores inclusive tu aspecto físico. Y si tienes los recursos, por favor, levántate de ahí, de esa cama, de ese sillón, ve, haz ejercicio, maquíllate, si eres mujer, si te gusta maquillarte, ¿no? Arréglate el cabello, arréglate las uñas, porque en estos días tu sexualidad, tu sexapil, está así como a flor de piel definitivamente. ¿Listo? Hay cierta contrariedad que tú tienes con estas personas, pero esto es algo pasajero. Es algo que no va a durar mucho tiempo. Si te tienes que alejar de personas, hazlo. No tengas miedo. No son las únicas personas que existen en el universo y con las cuales tú te puedas relacionar. Bueno,
Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo sano y yo me cuido, o escribe hecho está. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartitas en el día de hoy. Bueno, también piensa en esa situación que tú tienes en este preciso instante, en este momento, y a ver qué te dicen tus guías espirituales como guía para que puedas tomar la decisión mejor para tu vida. Bueno, hay un problema con dos personas, digo yo, una persona mayor que tú y una persona menor que tú. Las dos podrían ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Estas personas que son tan problemáticas, yo te digo que cambia de estrategia, trata de solucionar esta situación de otra manera diferente. Tal vez te has mirado solamente que es hacia el norte, no, hay otras direcciones hacia las cuales tú te podrías dirigir para poder buscar la solución de este problema. Bueno, no pierdas la esperanza. Más bien concéntrate en el aquí, en el ahora, en lo que tienes que resolver con esas personas y ya, bueno, ya tendrás tiempo de lamentarte o de no sé, de descansar, pero este es el momento de solucionar ese problema, esa dificultad. No bajes los brazos, busca asesoría si tienes que buscarla, pero soluciona ese problema ya mismo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, mira, hay un viaje que se te va a dar a ti, es un viaje en el cual tú puedes, te va a ir bien, o sea, en ese viaje definitivamente te va a ir muy, muy bien. Pero tiene que ser con paciencia, ¿ya? No pretendas tal vez irte para un lugar y que todo comience a ir de la mejor manera al 100%. Si no es así de esa manera, no digas, no tengo suerte. Sí tienes suerte, sí te va a ir bien. Tienes que tener paciencia. Sé fiel a lo que tú eres, a tus principios, a lo que tú anhelas, a lo que tú sueñas. Y avanza, sigue adelante. Hay personas que se van como a interponer entre lo que tú quieres, entre lo que tú sueñas. Sí, en toda parte los vas a encontrar. ¿Listo? Así viajes a la China, que te vayas a, no sé, a la isla más alejada del Pacífico o al Polo Norte, al Polo Sur, van a haber personas que siempre nos van a llevar la contraria y que no van a cuadrar con nosotros. ¿Listo? Mira, te están volviendo a repetir las cartas que mucho cuidado con el temperamento, con la forma de resolver esa situación que se te puede estar presentando allá en ese lugar totalmente alejado. Mira, los ángeles te dicen, mira, voy a levantar la carta para que tú la mires. Dice, fortuna en tus viajes, listo, pero no quieras que todo se dé ya al 100%, que todo sea perfecto, no, en todo lugar, en toda parte van a haber problemas y dificultades. Es tiempo de curación y no de guerra, te están diciendo tus hadas. En este instante también te dicen que sanes ese niño, esa niña interior para que tú puedas lograr avanzar, como que proyectar o pensar algo diferente. No pienses que todos están en contra tuya, que todos te van a querer atacar. Confía en ti, en tu intuición, ya para saber en quién puedes y en quién no puedes confiar. Porque mira, tú tienes tu tercer ojo abierto, totalmente abierto, te dicen tus guías espirituales también. Tú sabes por dónde sí y por dónde no, sino que a veces los sentimientos como que te juegan esas malas pasadas y tiendes a confiar en personas que realmente no deberías confiar. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo confío en mi intuición, yo confío en mis divinidades y en mi yo superior, avanzo y tengo éxito. Sana, mi querido amigo y amiga de Tauro que está solterito y solterita. Bueno, también puedes escribir hecho está. Ahora vamos con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, en esa situación que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante. ¿Listo? Mira, ustedes van a superar todos los problemas y obstáculos acerca de cierto fracaso que ustedes han tenido. Ustedes los superan definitivamente. Las situaciones no es que sea tan agradable, no es que sea tan buena en este preciso instante, pero ustedes lo podrían hacer, pero si hablan. ¿Listo? Esa es la condición. Si hablan, si llegan a acuerdos, si cambian las actitudes, tal vez relaciones con otras personas, inclusive lugares.
no sé, costumbres que ustedes puedan tener y que ha afectado la relación de ustedes hasta el punto en que está en este instante de este problema que están presentando. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. ¿Listo? Todo se puede solucionar. Sí, todo se puede solucionar. Pero hay una condición de que ustedes hablen, ¿listo? Tengan paciencia el uno con el otro, escuchen buenos consejos, ¿ya? Y alejen de sus vidas, se los vuelvo a repetir, personas, situaciones, lugares tóxicas que no les benefician. En un futuro más bien cercano, mira, hay mentiras alrededor de esta situación. Hay bastantes mentiras alrededor de esto. Personas del entorno demasiado involucradas, demasiado pendientes de esta relación de ustedes, personas conflictivas que no quieren verlos juntos, ya sea porque estén interesados en alguno de ustedes dos o porque sencillamente quieren fregarle la vida a uno de ustedes dos o a los dos. ¿Listo? Hay personas que sencillamente les gusta molestar, que si ven a alguien feliz, dicen, si yo no soy feliz, nadie es feliz. Entonces, fíjense bien realmente con quién se están relacionando. Ustedes dos, no solamente uno de ustedes, los dos han tenido tentaciones, los dos han tenido oportunidad de serse infieles el uno y el otro. ¿Listo? Cuando suceden estas situaciones es porque existen problemas en la pareja, en la relación, porque existen heridas de niña interior, porque hay patrones familiares que hacen que estas situaciones se presenten. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad sanar eso, corregirlo y tener buenas relaciones, ¿ya? No que porque yo no tengo la culpa yo me voy a zafar de esta responsabilidad, no, absolutamente que no. Ustedes son dos personas que a ratos como que no les gusta escuchar consejos de absolutamente nadie, ni guía de la una ni guía del otro. O uno de ustedes dos o los dos son así de esa manera. No, de esa manera no se llega a ninguna parte. Recuerden, no venimos solos al planeta, no nos vamos solos, no estamos solos aquí y no estamos solos en el más allá. Siempre vamos a necesitar de otras personas. Desen una oportunidad. Bueno, desen una oportunidad, pero de hacer las cosas bien. No es que que nos vamos a dar una oportunidad, que mi persona especial me da una oportunidad o que yo le doy una oportunidad a él o a ella para poder volverla a embarrar. No, si se van a dar una oportunidad es para hacer las cosas bien. Elijan perdonar y sanar, perdonarse especialmente a ustedes mismos. Vean que hay luz en todas personas. Nadie es ni 100% malo ni 100% muy bueno, ¿ya? Y recuerden que el amor no tiene ningún tipo de límites. El único límite para las cosas, para las situaciones, es que ustedes se hagan daño a ustedes mismos o les hagan daño a otras personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y crecemos y triunfamos juntos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.